círculo porque digamos que son los pasos para llegar al Mictlán o a la transformación completa, digamos. El primero es donde está el río Chignahuapan y es y es donde está el perro. Todos hay un perrito. El perro representa porque es el que te ayuda a cruzar el perro. Todavía el río. El perro te ayuda a cruzar el río. El segundo es el Chignahuitepepe, que es donde chocan los cerros. Y aquí es donde, digamos que físicamente tu cuerpo empieza a secarse. Ya después llega el Chignahuitepepe, que es el cerro de obsidianas. Y eso, tu pie se empieza a desgarrar. Y el otro es Chignahuecaliti, que es donde hay mucho viento y penetra hasta los huesos. Digamos que en estos 4 niveles es la parte orgánica y es donde está Mictlantíhuatl. Ya después, digamos, ya viene la parte de Mictlantecutli, son otras 5 etapas y entran con Chignahuapan, que es donde ondean las banderas. En esta etapa es donde digamos que tu alma está buscando hacia dónde irse. Chignahuapan. Porque se puede ir a la raíz de un árbol, a un gusano, a una planta medicinal. Ahí está buscando hacia dónde irse. La otra es Chignahuapan. Me quedé en Pantitlán, ¿verdad? Es en cuando Chignahuapan camina, es cuando donde hay flechadores, y esa es la parte en la que tú ya buscaste tu lugar. O sea, ya me voy hacia el nopal, ya me voy hacia la planta, ya me voy a una dirección, ya no estoy así en la pared hacia dónde. Ya la siguiente es la de fiera, Tecuani Yolome, que es la fiera que devora los corazones. Y es cuando el objeto que tú te fuiste te empieza a absorber, digamos. Ya después ya viene lo que es Chignahuitzin. No recuerdo bien, pero es la parte donde tú te haces uno con la tierra o con el objeto al que te dirigiste. Ya por último es el Chignahuitlan, que es cuando tú ya terminas tu transformación y te conviertes, digamos, ahí está representado con la tierra.